Hola, buenos días a todos. Hoy en este vídeo que os mando porque creo que debemos avanzar y que os debo explicar algunas cosas, vamos a avanzar el tema 8, ¿de acuerdo? La mayoría de vosotros ya tenéis que haberlo leído, por lo tanto, pues espero que mis explicaciones vayan sobre vuestra lectura y os amplíen alguna cosa que podáis no haber entendido. Y bueno, pues el tema 8, como sabéis, trata sobre las constituciones. En particular va a acabar hablando sobre nuestra constitución, la constitución española, y nos va a intentar explicar en qué consiste eso de una constitución. Una constitución es un documento en el cual un país, una nación cualquiera, recoge casi todas las leyes, casi todas las normas que necesita para la convivencia, ¿vale? Bueno, vamos a recorrer un poco la historia de las constituciones, desde las primeras que fueron las griegas hasta las actuales, como la nuestra. Y también vamos a hablar de algunos países que no las tienen. Y bueno, pues más o menos esto va a ser el tema. Ya dijimos en los temas anteriores que todos los seres humanos viven en sociedad, necesitan vivir en sociedad. Aristóteles decía que un ser humano que no viviera en sociedad o era más que un hombre o era menos que un hombre, es decir, o era un dios o era un animal. Y por lo tanto, los que somos humanos, los hombres, los seres humanos, tenemos que vivir en sociedad. Eso es necesario para nosotros. La sociedad va a depender en gran medida de la buena intención de los ciudadanos, ¿de acuerdo? En principio, todos los ciudadanos de una sociedad van a buscar lo mismo, van a buscar el bien común, van a buscar ser felices, van a buscar encontrarse lo mejor posible. Y pues eso, la mayoría de nosotros tenemos buena intención, lo queremos hacer por los demás y tenemos empatía. Pero como esto no es obligatorio, como no todo el mundo tiene buenas intenciones, como no todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, pues la mayoría de los países han tenido que desarrollar un sistema de leyes, ¿de acuerdo? De leyes escritas que todos los ciudadanos de esa sociedad deben cumplir. Esas leyes van a poner límites un poco, en cierto modo, a nuestra libertad, pero también van a cuidar de que la sociedad vaya mejor. Estas normas, estas leyes escritas o no escritas, tienen que ser aceptadas por los ciudadanos. Si no se hacen aceptadas por todos nosotros y las cumplimos, no sirven para nada, ¿de acuerdo? Pero precisamente como no todo el mundo está dispuesto a cumplirlas, pues para eso el Estado va a tener también que poner los medios para que todo el mundo las cumpla. Es decir, pues poner a la policía, poner a jueces, tener abogados, fiscales, etcétera, etcétera, que hagan que las leyes se cumplan. Las leyes parece que son algo difícil de comprender. ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué hay normas? Pero pensad en que estuvierais jugando a un juego de mesa cualquiera. Si no hubiera esas normas, si no cumplieras las normas del juego, no estarías jugando ese juego. O por otro lado, estarías haciendo trampas. Imaginaos el parchís, el ajedrez, el Monopoly, cualquier juego. Si tú no aceptas las normas que están implícitas en ese juego, realmente no estás jugando ese juego. Pues lo mismo pasa con las leyes. Si tú no aceptas las leyes que se han escrito, que han aceptado todos los españoles en este caso, no estás jugando al juego democrático, no estás viviendo en democracia. Por lo tanto, vamos a decir que las leyes van a ser la clave de nuestras democracias. Sin leyes no hay democracias. Kant ya pensaba esto, que la ley era la clave para la democracia. En general hay muchas leyes, hay muchos códigos de leyes, pero todas ellas tienen que estar implícitas dentro de una gran ley. Se trataría de una gran ley, de una ley de leyes, de una especie de ley que da las normas para crear otras leyes y que debe, digamos, establecer qué tiene que hacer un Estado cualquiera para proteger a sus ciudadanos, ¿de acuerdo? Los ciudadanos van a depender de esa ley, van a intentar defenderla en general si son buenos ciudadanos, por supuesto, pero también van a tener una serie de derechos, una serie de protecciones por parte de un Estado que les van a ayudar en situaciones malas. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Pues el Estado tiene que defender nuestro derecho a la vida para empezar, tiene que defender nuestro derecho a la salud, derechos muy importantes, derechos humanos, pero también tiene que defender que, pues eso, que todos hagamos las cosas como tenemos que hacerlas, ¿de acuerdo? O sea, precisamente por eso la policía en estos días está multando y deteniendo a la gente que se salta la cuarentena, porque eso es lo que tiene que hacer el Estado, proteger a la mayor parte de los ciudadanos y hacer cumplir las leyes.
Bueno, como ya dijimos en el capítulo de la política, todas las constituciones democráticas, todas, las de todos los países democráticos que tengan una constitución, ya veremos que, como os he dicho, hay países que no las tienen, pues tienen que defender los derechos humanos. Los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene que estar implícita dentro de todas las constituciones democráticas. Si no es así, no podríamos estar hablando de un Estado democrático. ¿De acuerdo? Un Estado que no defienda los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Una constitución democrática tiene que establecer, entre otras cosas, los límites entre lo público y lo privado. Qué cosas pertenecen al Estado y qué cosas pertenecen a nuestra individualidad. En qué cosas se puede meter el Estado en nuestra vida y en qué cosas no se puede meter, qué cosas son puramente privadas. Esto va a tener mucho que ver con los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el que no me puedan encarcelar o quitarme mis cosas, como os he dicho hace un momento. Eso va a ser también parte de la Constitución. ¿Dónde acaba lo público? ¿Dónde acaba el Estado? ¿Dónde empezamos nosotros? Eso es importante. Ahora, como os he dicho, en esta parte del tema, vamos a hablar un poco de la historia de las constituciones. Evidentemente, las constituciones no nacen con la humanidad, las leyes no nacen con la humanidad, pero sí que empieza a haber normas ya desde las primeras tribus, ¿no? Porque había que establecer normas de cómo se podía convivir, y vamos a decir que la primera ley escrita que se conoce es el Código de Hammurabi, que se establece en Mesopotamia. Pero digamos que las leyes tal y como las conocemos, las constituciones tal y como las conocemos, empiezan a desarrollarse a partir de Grecia. Aristóteles, que es el que empieza casi todas estas cosas, la política, la ética, etcétera, va a hacer un gran estudio sobre política en que va a descubrir cómo funcionan las constituciones de hasta 350 ciudades-estado. Estas ciudades-estado, las polis griegas, tienen cada una su constitución, sus normas, su forma de funcionar. Y digamos que a través de todas ellas, de lo que descubren todas ellas, Aristóteles se va a dar cuenta de que lo que tiene que buscar cualquier constitución, cualquier norma escrita, es el bien común. El bien común se va a convertir en la base de todas las sociedades, digámoslo así, democráticas. Ya sabéis que la democracia griega era un poco como era, ¿no? En la que solo podían votar los hombres, libres, con propiedades, todo eso que siempre decimos cuando hablamos de la democracia griega, pero sí que es verdad que establecía unas normas y las dejaba por escrito para que todo el mundo las tuviera claras. Y en general lo que se buscaba era el bien de todos los ciudadanos, el bien de toda la sociedad. Esta idea de la búsqueda del bien común va a estar también en las constituciones modernas. ¿De acuerdo? Las primeras constituciones modernas van a provenir en general o bien de Inglaterra, o bien de Estados Unidos, o bien de Francia. En Inglaterra se establece el Bill of Rights, la Carta de Derechos, la primera Carta Magna, en la cual se limita el poder del Estado sobre los individuos. ¿Qué puede hacer el Estado respecto de los individuos? ¿De acuerdo? Después de este Bill of Rights, de este primer intento así de hacer una ley de leyes, una Carta Magna, una ley que todos tengan que cumplir en un Estado, las primeras realmente importantes van a ser la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. En estas dos leyes, en estas dos constituciones, se van a establecer, por un lado, la base de lo que van a ser luego los derechos humanos y además van a ser la inspiración para todos los países que después quieran hacer una constitución o una ley de leyes. ¿De acuerdo? En España, en 1812, se promulga la PEPA, que es la Constitución española, la primera que se hizo, y que no duró demasiado, ¿de acuerdo? Porque en cuanto volvieron los Borbones, esto duró solamente durante las guerras napoleónicas, en cuanto volvieron los Borbones, esta ley desapareció por completo, pero en España incluso ha habido otras constituciones a lo largo del siglo XIX, en la Primera República, en la Segunda República, hasta llegar a la de 1978, que es la que hoy tenemos y disfrutamos. Como hemos dicho, lo más importante para que un Estado funcione, la clave para que un Estado funcione son las leyes. Así que el Estado de lo que se tiene que ocupar sobre todo es de establecer el imperio de la ley, de desarrollar el imperio de la ley, que las leyes sean iguales para todos, que las leyes sean justas y traten a todo el mundo por igual. Da igual que uno sea rico o sea pobre, si ha cometido un delito, tiene que ser tratado de la misma manera. Ya sabemos que luego en la realidad, pues esto no pasa siempre, pero eso es lo que tiene que establecer una Constitución. Lo otro que tiene que establecer una Constitución,
libre, democrática como la nuestra, es la separación de poderes. La separación de poderes fue promulgada o escrita por Montesquieu y considera que los tres poderes del Estado, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben estar separados para que unos no influyan a otros, para que no esté todo el poder en manos de unas pocas personas que hagan y deshagan lo que quieran. Si tenemos tres poderes que además están separados, unos van a controlar a otros. Y esto va a ser muy importante. Al gobierno lo controlará el Congreso, pero también lo controlarán los jueces. Al Congreso lo controlará el gobierno, pero también los jueces. No podrás establecer leyes nuevas que sean ilegales. Y así sucesivamente. Unos poderes van a controlar a otros. Por eso tienen que estar separados. Por eso no pueden estar en manos de una persona. Imaginaos un rey tipo Salomón, ¿no? Si tenéis la idea del rey Salomón en la cabeza, que gobierna, establece las leyes y condena a los infractores de las leyes. Eso corre mucho peligro de caer en la corrupción, ¿de acuerdo? Es muy fácil que se empiecen a hacer leyes arbitrarias, leyes injustas, etcétera, etcétera. Y por último, para terminar, vamos a referirnos específicamente a la Constitución española. Ya sabéis que se aprueba por todos los españoles que la votaron en un referéndum en 1978. Y es una pretensión de establecer una ley de leyes, una norma democrática, después de los años de dictadura, en que todos los ciudadanos por fin sean tratados iguales. El problema de las dictaduras no es otro más que la arbitrariedad de las leyes y que no todos los ciudadanos son iguales. Hay ciudadanos de primera y de segunda, hay personas que no son tratadas justamente, simplemente pues podría ser, pues en otros países ha ocurrido por el color de su piel o por su ideología en España, ¿de acuerdo? En España había ideologías que estaban prohibidas y a partir del establecimiento de la Constitución, todas las ideologías que sean democráticas, que sean justas, van a ser aceptadas. ¿De acuerdo? Bueno, ya os he dicho además que la Constitución de 1978 no es la primera que hay en España, existe la de 1812, también hubo una durante el reinado de Isabel II, durante el reinado de Alfonso XIII o en la Segunda República. La más parecida a una constitución clásica, como la americana o como la francesa, va a ser la de 1978. En ella, por supuesto, tienen que estar recogidos, están recogidos los derechos humanos. ¿De acuerdo? Nuestra Constitución no cree en la pena de muerte, cree que la prisión debe ser para reintegrar a las personas y no solo para castigarlas, cree que eso, que todos somos iguales y que todos debemos ser tratados iguales. Y bueno, ahora sí que voy a mirar un poco el libro. En el libro se habla de una serie de derechos, de normas, de artículos de la Constitución que son los más importantes y que se van a referir a ámbitos diferentes de nuestra vida, ¿de acuerdo? Lo voy a leer y hablamos un poco de ellos. Bueno, en cuanto a las normas que hablan del Estado social y de derecho democrático, está el artículo 1, que dice que España se constituye en un Estado social y democrático, de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es decir, cree que todos los ciudadanos somos iguales. Ese es el primer artículo. Todos los ciudadanos en el fondo somos iguales. Y todas las ideologías caben. No puede haber una ideología prohibida si no atenta con los derechos humanos. Evidentemente el nazismo no puede ser una teoría, una ideología política aceptable porque está en contra de los derechos humanos. Pero todas las que no son perfectamente válidas. El segundo tipo de leyes son las que tienen que ver con la dignidad de las personas y los derechos humanos. Dice en el artículo 10, apartados 1 y 2, dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto de la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. O sea, se está pensando una vez más en el bien común. El bien común depende de que cada uno de nosotros seamos libres y de que cada uno de nosotros cumplamos y queramos cumplir las leyes. En cuanto a la igualdad ante la ley, el artículo 14 va a decir: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tenemos que ser todos iguales ante la ley.
Tenemos que ser tratados de manera exactamente igual. No se nos puede discriminar por ser hombres o mujeres, por ser heterosexuales o homosexuales, por ser blancos, negros, latinos o de cualquier otra raza. Da igual. Eso no puede ser razón para que se nos trate de manera diferente. Pensad en países como Estados Unidos, en que hasta los años 60 había leyes específicas para las personas blancas y leyes específicas para las personas negras. Eso, una constitución moderna, una constitución como la nuestra, que además al ser bastante actual, en el fondo solo tiene 40 años, no es demasiado antigua, tiene que recoger todas esas igualdades y no puede no aceptarlas, son absolutamente necesario aceptarlas. Si nosotros, como en Sudáfrica, en los años 80, creyésemos que los negros no son ciudadanos como los blancos, pues estaríamos incurriendo en la antidemocracia. Estaríamos siendo antidemocráticos. La Constitución también tiene que garantizar, pues eso, que todas las ideologías sean libres de expresarse, que todas las religiones sean libres de expresarse. Imaginaos un país, como pueda ser Irán, que tiene una religión oficial, que es el Islam. Pues en ese país tú no puedes ser de otra religión, o si eres de otra religión, serás tratado de manera diferente. ¿De acuerdo? Eso no puede ser aceptado por una constitución como la nuestra. Dice el artículo 16 que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que era necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Es decir, que tu religión no se dedique a destruir cosas o que tu religión no haga daño a las personas. Ya si recordáis, hablamos de que hay ciertas prácticas religiosas, ciertas prácticas rituales que van contra los derechos humanos. Esas no pueden ser aceptadas, lógicamente. Pero todas las demás sí. ¿Qué más da que uno crea en Dios, en Alá, o en nada, o en el budismo? ¿Qué más da? Eso no va a hacer que seas mejor o peor ciudadano. Lo que va a hacer que seas mejor o peor ciudadano será tu cumplimiento de las leyes y tu aceptación de todas las demás religiones y todas las demás culturas que están dentro de un país. Y por último, uno que nos atañe a nosotros, y que por eso en parte estoy haciendo este vídeo, que son los que tienen que ver con el derecho a la educación. Dice el artículo 27 que todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. En el fondo se están estableciendo unos derechos que ya no son civiles, que son sociales, que son el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, etc. Pero con gran hincapié en la educación, porque pensad que el derecho a la educación lo que hace es igualar también a las personas. Las personas, si no pudieran educarse de la misma manera, si no pudieran aprender exactamente lo mismo, no serían iguales. Una persona con mucho dinero conseguiría una educación muchísimo mejor que una persona pobre. Y eso no sería justo. Todos tenemos que tener derecho a que si nos esforzamos, tengamos la mejor educación posible, lo que nos va a dar más oportunidades laborales, económicas, etc. Y eso nos va a igualar a todos. Pues bien, más o menos aquí queda terminado el tema. Es un tema relativamente corto, duraba pocas páginas y pretendo haber explicado algunas cosillas, pero entiendo que vosotros habéis tenido que leer el tema y muchos de vosotros ya me habéis enviado los resúmenes. Os recuerdo que me tenéis que enviar los resúmenes del tema 8. Probablemente saltemos algún tema y vayamos hacia adelante, porque es más interesante algunos temas del final del libro que los que vienen ahora. Entonces, en el siguiente correo que os va a mandar la tutora, o os mandaré yo, os diré cuál es el tema que tenéis que ir preparando y del cual va a haber un vídeo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que estéis todos bien y que esto pase pronto y nos veamos muy pronto. Un saludo.